Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar aquí el trabajo práctico número 4 de estadística y probabilidad. Ya habíamos hablado un poco de la utilización del programa InfoStat para poder resolver los casos prácticos que habíamos presentado, para agilizar un poco los cálculos, pero veníamos teniendo algún problema con las interpretaciones, así que bueno, vamos a intentar plasmarlo aquí muy rápidamente. Vamos a pasar los datos, que es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Desde las consignas del práctico estaban dando los datos tanto para el punto número uno como para el punto número 2. Yo lo tengo ya puesto aquí en la tabla del InfoStat, ¿no? Una primera columna con los datos de la nafta, los segundos, el segundo punto que hablaban de dos distancias, también están introducidos ya en el InfoStat. Bueno, vamos a hacer el análisis que nos pide. Nos pide primeramente construir la tabla de frecuencias para 3, 7, 14 intervalos y luego indicar, hacer histogramas de frecuencia absoluta y acumuladas, indicar cuáles de las distribuciones considera que mejor representa a esto que estamos intentando resolver. Así que vamos ahí, vamos a poner estadística, tablas de frecuencias. Vamos a seleccionar la primera, que es la que hablaba de la nafta, la estación de servicio. Anotamos todas nuestras medidas. Vamos a utilizar para el número de clase la cantidad personalizada para poder marcar lo que nos pide. Bueno, nos pide 3, 7 y 14. Así que le damos ahí. Bien, ya tengo mi tabla de frecuencias, ¿no? En forma idéntica hacemos el gráfico donde está acá, el histograma, ¿no? Con la misma variable. Y damos a aceptar y ya tendríamos el histograma de frecuencias. Podríamos ponerle ahí el polígono de frecuencias como para completar la consigna y ya lo tendríamos, ¿no? El primero es de 3, así que lo reducimos ahí un poco. Listo. Ya tenemos el gráfico de histogramas cuando tenemos tres clases o tres intervalos para indicar lo que estamos viendo, ¿no? Ese es uno. Luego venimos a hacer el cambio, ¿no? Bueno, lo tengo que copiar y pegar, lo voy pasando, dijimos que lo íbamos a pasar al Word, así que en eso no deberíamos tener ningún problema. Vamos con el segundo que nos pide hacer lo mismo, solamente que vamos a cambiar acá la cantidad de intervalos, ¿sí? En vez de poner 3, le ponemos 7 y vamos a obtener estas medidas, ¿no? Acá algo como para hacer notar y que vayamos teniendo en cuenta, siempre es muy importante determinar eh, la frecuencia. Acá el de mayor frecuencia, el intervalo de mayor frecuencia, el intervalo modal es el que contiene a los valores que van desde 3,59 hasta 3,96. En la venta de combustible podríamos decir que la estación de servicio provee combustible entre 3.590 y 3.960 litros. A ver, si por esto hablaba de una pequeña estación de servicio que que vende litros de nafta en miles. Así que nuestra interpretación acá para este caso, que es el intervalo que tiene mayor frecuencia absoluta, sería la, la mayoría de los días, ¿no? Porque esto está indicado con 21, la mayoría de los días la estación de servicio vende entre 3.590 y 3.960 litros de nafta, ¿sí? Bueno, eso como una idea para tener, ¿no? Y de la misma manera hacemos el histograma, la misma variable, esta vez marcamos 7, ¿no? Que es lo que nos pide la consigna, ¿sí? Hacen ahí, bueno, lo mismo, copian y pegan y después lo traen para acá. Una cosita para observar, porque después nos pide la de 14, pero quiero que vean que cuando uno va marcando lo que hay que resolver, seguramente el valor de la cantidad de clases, como viene automático, es muy cercano al de Sturge, ¿no? Cuando hagan el Sturge le va a dar 6 o 7 y este es el valor que indica acá el programa ya por defecto. Ya vimos que lo puedo modificar, en este caso lo debería poner 14, pero la mecánica es más o menos la misma, ¿sí?
¿Cuál es la mejor? Y bueno, la mejor para este caso es el proceso de la regla que utiliza Sturges para poder mostrarnos cuántas clases debemos tener. Sí, en ese caso, este es el más cercano de los tres que habíamos pedido, ¿no? El de 3, ¿no? Tiene una variabilidad muy alta, no nos indica demasiado. En cambio, este de 7 nos va indicando una tendencia de cómo se distribuye la venta de combustible, ¿no es cierto? ¿Cómo es la distribución de la venta de combustible? ¿Sí? Algo así. Mientras más intervalos tengamos, se va a acercar más a una variable de tipo continuo, pero digamos, podemos notar algunas imperfecciones en ello, por eso la regla está marcada de esa manera y entonces nuestra interpretación es que este gráfico es el más representativo para el trabajo que estamos haciendo. Esto es una cuestión empírica a la hora de resolver un problema de este tipo, ¿no? Bien, ahí estaba más o menos el punto número 1. El punto número 2 va a pedirnos que saquemos conclusiones de las distancias que hay entre los asientos, ¿no? La primera fila, digamos, entre el conductor y la primera fila, y entre la primera fila y la segunda fila. Eso es lo que está indicando acá. Y lo que se toman es 9 minibuses, dice al azar, para saber, ¿no? Para ver qué pasa con estas distancias. Uno lógicamente tendría a pensar de que la distancia es la misma, parece, ¿no? La distancia entre los bancos, los asientos de un colectivo o de un avión, o en este caso de los minibuses, es la misma. Bueno, veamos qué ocurre ahí. Dice que hay que hacer los diagramas de caja. Simultáneos, dice, ¿no? Así que lo hacemos juntos. Por eso ya había pasado yo ahí las dos distancias, ¿no? Vamos al gráfico. Vamos a poner el diagrama de... ¿Dónde está? Diagrama de caja, ¿sí? Voy a quitar esta nafta que es el que estaba trabajando recién, lo voy a quitar, vamos a agregar las dos distancias, ¿no? Seleccionamos las dos, la enviamos como variables a graficar y ya nos quedan los indicadores allí en el diagrama de caja. Me voy a hacer un poquito más grande, simplemente para que se note un poco más. 46 le puse, ¿no? A este también, entonces le vamos a poner 46. A ver, ahí estamos, acercándonos. Ahí me pasé un poco. Ahí está. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿qué más podríamos hacer? No se nota esto. Bueno, ahí más o menos estamos con lo que quería mostrar. A ver si lo puedo más grande. Sí, ahí está. Recuerden que, a ver, el amarillo corresponde a la distancia de la segunda fila, ¿no? Esto que decía, entre el conductor y la segunda fila. Y la distancia de la tercera fila entre la segunda y la tercera fila. Bien, veamos ahí. Ahora, se ve que este promedio que está acá, esta media, nos daba 53 y algo, nos indica que hay 53 pulgadas entre el asiento del conductor y la primera fila, que es bastante más que a ver, ¿cuánto me dio este otro? Ajá, unos 20 y algo me dio el otro, ¿no? Pongámosle, a ver, 20 y pocos, 21, 22, no recuerdo exactamente cuánto me había dado, no hice el cálculo ahora, pero nos da bastante menos, ¿no? Se observa notoriamente esa diferencia. Otra cosa para pensar es la variabilidad, ¿verdad? Miren el diagrama de caja correspondiente entre el 25 y el 75%, ¿no es cierto? El cuartil 1 y el cuartil 3. Hay una amplia variabilidad, por lo menos mayor, que la que está representada por esta caja verde que es entre la segunda y la tercera. ¿Cómo lo interpretamos esto? Acá decimos, bueno, eh, depende de la marca del vehículo que compremos, ¿no? Tendremos distintas observaciones de la distancia entre el asiento del conductor y la primera fila. Las distintas marcas se toman sus condiciones para poder indicar cuál va a ser la distancia, ¿no? Entonces, cuando uno se compra, no sé, una un minibús no sé, de Renault y lo compara con uno de, no sé, de Mercedes-Benz,
y muy probablemente haya mucha diferencia en la distancia entre uno y otro. El promedio me dice 50 y algo, 53, poner, ¿no? Pero, no sé, pues podemos obtener una amplia variabilidad, más o menos como unos 10 puntos, 15 puntos, no sé cuánto da, no hice el cálculo exactamente, pero ahí está indicado. Una amplia variabilidad. En cambio, cuando veo este, no, ya hay un poco menor de distancia, ¿no? La distancia es bastante menos. Entonces las marcas, digamos, reducen el tamaño de la distancia entre la segunda y la tercera fila para más o menos coincidir entre unos 20, 20 y pocos puntos de pulgadas entre una y otra. A ver, una conclusión mucho más sencilla decía, ¿a dónde me conviene asentarme? Y por la distancia para ir viajar más cómodo me conviene siempre la fila, la fila que está detrás del conductor, porque si voy un poco más atrás voy a tener que estar un poco más amontonado también mis piernas, ¿no es cierto? Esa es la idea básica de esto. Bien, correcto, estamos ahí. Después ustedes hacen todo el análisis, ¿no es cierto? Pero bueno, más o menos estamos indicando qué es lo que querríamos mostrar. Y por último, y pensando esto en la cuestión teórica que vamos a tener el día de mañana, acá tenemos unas medidas de resumen, supongamos que ya tenía los datos por ahí y sacamos la medida de resumen, lo copiamos y lo pegamos en el Word, dice que son datos de 60 ventas de un producto en particular que están medidas en kilogramos, acá sí la variable es peso. Entonces las ventas van de 0,20 a 1,20, de 1,20 a 2,20 y así, ¿no es cierto? Vamos armando la tabla de frecuencia. Y nos tira estas medidas de resumen. Bien, vamos a responder las preguntas si le quedan para todos iguales. ¿Cuál es el precio promedio de las ventas diarias? Y acá el precio promedio es la media, ¿no? Cuando decimos promedio, es la palabra vulgar para decir media aritmética, entonces estamos hablando acá de 1,37. Entonces, ¿cuál es el precio promedio de las ventas diarias? 1,37. Si hablamos en kilogramos, un kilogramo 370, ¿sí? Un kilo 370 o 1.370 gramos, si lo quieren ver así. Bueno, es muy poco, no sé qué será esto, no sé qué es lo que estaríamos vendiendo, muy poco, pero bueno, será la venta de algo, ¿sí? Eh, si compro la materia prima una vez al mes, ¿cuántos kilogramos del producto debería comprar? Y acá es sencillo, se debería hacer 1,37 por 30, ¿no es cierto? Por 30 para determinar cuál es el costo, perdón, cuál es la cantidad de ese producto que debería comprar al mes. Acá podríamos hacer un análisis un poco más profundo, ¿no? De hecho, lo hicimos cuando vimos la cuestión de la probabilidad del valor esperado, ¿no? No tenemos todos los datos para hacerlo, pero si pudiéramos saber el precio de venta, el precio de costo, podríamos trabajar con eso. Sin embargo, acá no lo tenemos. Pero acá tengo una idea. Si la media es 1,37 y el desvío estándar es de un punto, quiere decir que la mayoría de los datos deben estar entre 0,37 y 2,37. 0,37 y 2,37 es mucho de diferencia, ¿no? Fíjese que acá incluso hay la frecuencia absoluta está en 32 en el primer intervalo, pero pensando solo en el desvío estándar y la media, ¿no? Que son dos valores bien importantes a tener en cuenta, uno diría que hay una amplia variabilidad. Si me da 1,37 de media y tengo uno de desvío estándar, tengo una amplia variabilidad de los datos. Quiere decir que no están muy agrupados, entonces las ventas se realizan de una forma bastante azarosa, no hay un valor muy particular que se compre diariamente por el cual yo tenga que hacer esta multiplicación y diga eso me alcanza, ¿no? Eh, Habría que estimar un poquito más, ¿no? Tal vez un poquito más. ¿Cuánto da esto? A ver, 1,37 por 30, a ver si podemos hacer el cálculo rápidamente. Acá voy a abrir la calculadora y hagamos, a ver, 1,37. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué cosa? Nos da 41. 41 kilos 100. Eso debería comprar según este valor. Ahora, si yo estoy viendo que cada día vendo un kilo más o un kilo menos, multiplicado por 30 son 30 kilos más, 30 kilos menos. A los 41 entonces serían 71 kilos más o 11 kilos, entre 11 y 71 kilos, una amplia variabilidad. ¿Cuánto debería comprar? Y bueno, debería comprar un poco más de lo que me indica acá, de 41.
es cierto? Porque si compro esos 41 es muy probable que me quede sin vender. O me quede claro, porque me falta stock, ¿no? Entonces ahí habría que hacer un trabajo, ¿no? Repito, el desvío estándar es mucho para esta medida. Este es un cálculo sencillo, multiplicarlo por 30, pero si tengo en cuenta el desvío estándar había que pensarlo un poco mejor. Bien, vamos al verdadero y falso y apuramos porque si no, no llegamos, se nos va pasando el tiempo. La mitad de las personas que compraron el producto ese día lo hicieron por un peso de 1,1 kg o menos, dice. 1,1 kg o menos. ¿De dónde hemos sacado esto? ¿De dónde hemos sacado esto? Esto está en... ¿Dónde está? Que no lo estoy viendo. La mitad de las personas. Ah, la mediana. Acá. La mediana. Perdón. La mediana. La mitad de las personas. El 50% nos indica la mediana, ¿no es cierto? Y es verdad, la mediana va a 1,100, entonces 1,10, 1,100, 1,100 kg. Es cierto, esto es verdad. La mitad de las personas compraron el producto, lo hicieron por un peso de 10 o menos. Perfecto, esto es verdadero. Ahora, también podría haber dicho la mitad de las personas compraron más de esa cantidad. También debería haber sido cierto, ¿no? Esto es verdadero entonces. Acá, solo el 10% de las personas compraron más de 2,5 del producto. Acá, este, el percentil de 90, porque dice más, ¿no? Compraron más de 2,5. Si dijera menos, estaría el percentil 10. Estaría mal en percentil 10. Pero como dice el 10%, no compraron más, estamos hablando del 90%. Y eso entonces también es correcto, es verdadero. ¿Sí? Bien. Vamos con el tercero. Un cuarto de los clientes. Cuando dice un cuarto, estamos hablando del primer cuartil. Acá, un cuarto. Entonces, un cuarto de los clientes compraron más de 1,80. Bueno, entonces, cuando dicen más, no, entonces no es el primer cuartil, es el tercer cuartil. ¿Sí? El primer cuartil sería el 25% o menos. El primer cuarto o menos. Cuando dice el cuarto o el 25% más, entonces estamos hablando acá del cuartil 3, porque este contiene el 75%. Entonces estamos en este punto, un cuarto de los clientes compraron más de 1,80 del producto. Y es cierto, está acá, ¿no? El 75% compraron 1,80 o menos, entonces el 25% compraron 1,80 o más. Perfecto. Entonces esto también es verdadero. Vamos con la que sigue. La medida moda no existe en esta muestra. Ahí está. ¿Está la moda acá? No, ¿verdad? Pero no es que no exista, debe estar. Si tuviéramos todos los datos y veríamos cuál es el que más se repite, podríamos encontrar la moda, ¿no? No lo tengo acá explícitamente el valor moda, pero sí tengo el intervalo modal. El intervalo modal es el que indica la mayor frecuencia absoluta. Entonces nosotros diríamos, el intervalo modal es de 0,20 a 1,20, ¿no? Ese es el intervalo modal. Acá no es que no exista, repito, existe el valor de la moda, pero al ser una negación, ¿no? Dice la medida moda no existe en esta muestra, esto es falso. Es verdadero, la moda sí existe, solo que no la estamos viendo, pero pues, repito, podríamos indicar el intervalo modal. Bien, vamos con la que sigue. La mayoría de los clientes compran entre 0,20 y 1,20 el producto, y esto es acá, ¿no? La primera clase es la mayor frecuencia absoluta y corresponde con esto que estamos diciendo, la mayoría. Entonces esto es verdadero. La que sigue. La probabilidad de que un cliente compre 4,20 del producto es del 97%. Estamos diciendo que acá la gente compraba bastante poco, ¿no? 1,37 era la, la media. También dijimos que hay una amplia variabilidad. Ahora, están muy dispersos los datos, eso lo dijimos. Bien, la probabilidad de que un cliente compre 4 kilos 200 del producto es del 97%. O sea, estamos diciendo, es muy probable que la gente compre 4 kilos. Y eso contradice con esto que estamos diciendo de la media, ¿no? Entonces esto tiene que ser falso. Ahora, ¿dónde lo probamos esto? ¿Dónde está esto? El 97%. Si se fijan, está acá.
acá en este lugar, ¿no? Donde habla de la frecuencia relativa acumulada, habla del 97%, pero el 97% o menos, ¿verdad? Dice ahí, el 97% de la gente compró hasta 4 kilos 200, ¿no? El 3% restante compró más. Y eso es lo que está diciendo acá. Entonces esto es una contradicción, esto es falso. Solo el 3% de la gente compra más de 4 kilos. ¿Ok? Bien. Vamos con los que faltan, ya terminamos. La probabilidad de que un cliente compre 200 del producto es del 15%. La probabilidad de que un cliente compre más, perdón, acá está muy importante, ¿no? Cuando dice más o menos, compre más de 2 kilos y 2 kilos 200 es del 15%. 2 kilos 200 está acá. Y ahí está el 85% de los clientes. El 85% de los clientes compraron hasta 2 kilos 200. Y si el 85% compraron hasta 2 kilos 200, quiere decir que el 15% restante compraron más. Y eso coincide con esta proposición que tenemos acá. Así que esto es verdadero. ¿Correcto? Bien. Una más, la última, ya terminamos. Dice, el 53% de los clientes compran entre 0,20 y 1,20. Y si se fijan, eso está tanto en la frecuencia relativa, que correspondería para responder esto, en la acumulada también, ya que es el primer intervalo. ¿Sí? Así que esto es verdadero. Perfecto. Ahí terminamos, chicos. Este es el análisis muy rápidamente de lo que tenían que hacer con el trabajo. Espero que les sirva y les pueda ayudar. Esto queda en la clase donde está todo lo del InfoStat y además está el práctico, ¿sí? Para que lo puedan ver. Nos vemos. Adiós.